Entonces esa es la historia natural, no se sabe cómo va a reaccionar. Y como ven ustedes, hay muchos tipos de diabetes, por eso que se dice que la diabetes debería ser un síndrome, ¿no es cierto? Y que tiene muchas enfermedades. Esto debido al polimorfismo genético. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional? Aquí cambian ya los parámetros. Primero, se debe realizar entre las 24 y 28 semanas de gestación, no antes. ¿Sí? Dos, una toma de glucosa de 75 gramos y el tiempo 8 horas de ayuno. 8 horas de ayuno. Y acá está. Si la glucosa en ayunas para nosotros es 126, pero en una gestante es más de 92, diabetes. ¿Sí? Cambió. Si el test de tolerancia a la glucosa a la hora, ¿sí? A las 2 horas es más de 153, para nosotros es 180, diabetes gestacional. ¿Sí? Cambian los parámetros, ¿sí? Mucho cuidado. Bien. Entonces el 10% son diabéticos tipo 1, recuerden aquí no hay insulina, por suerte el 90% son tipo 2. ¿Se puede prevenir? Sí, ¿no es cierto? Y luego tenemos la diabetes gestacional. Bien, entonces normalmente hay un 60% de probabilidad de las madres que hacen diabetes gestacional de desarrollar diabetes. Bien. Resistencia a la insulina es la alteración de los tejidos a la acción de la insulina. Bien, entonces acá estos pacientes generalmente tienen hiperinsulinismo. Hay distintos mecanismos, estos no los vamos a pasar acá. Efectos secundarios también, vamos a ver. Hablemos algo de la diabetes MODY. ¿Qué cosa es? Una alteración genética, y el modelo MODY es de Maturity Onset Diabetes. Son jóvenes que deberían tener diabetes tipo 1, pero tienen diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Por una cuestión genética. Y aquí están los principales formas de MODY. Hay de tipo 1, alteración en el cromosoma 20, MODY tipo 2, 7, 2, 7. Miren, entonces son diferentes enfermedades, ¿no? Porque cada gen te da diferentes características, entonces solo que las han clasificado así. ¿Ya? ¿Quiénes son los que tienen riesgo de desarrollar diabetes? Ahí esto sí va a venir en el examen. Entonces si les pongo el síndrome, no está y síndrome metabólico, pero síndrome metabólico tiene riesgo para hacer diabetes. Claro, porque hay resistencia a la insulina. Entonces, aquellos que tienen antecedentes familiares o familiares diabéticos están en riesgo de hacer diabetes. Los obesos ya con índice de masa corporal de 25, pero 25 es sobrepeso. En un estudio que hicieron aquí en los endocrinólogos, encontraron que en el Perú con 26.5 de índice de masa corporal ya entrabas a riesgo para diabetes. Bueno, la cosa es el sobrepeso en todos casos. ¿Sí? Pero hablamos de riesgo. El sedentarismo, ¿sí? Propicia sobrepeso, obesidad, etc. Etnia y raza. Entonces, por ejemplo, los indios o nativos de las islas del Pacífico, o sea, los de Hawái, son los que tienen la más alta incidencia de diabetes a nivel mundial. Y es que los hawaianos pues, son obesos, son hombres y mujeres. Aquellos que tienen una hemoglobina de glucosa en ayunas, intolerancia a la glucosa en ayunas o intolerancia a la glucosa postprandial, o sea que no están normales. No son normales, pero no son diabéticos. Esos entran también a la categoría de riesgo. Antecedentes de diabetes gestacional o niños macrosómicos, más de 4 kilos de peso. Esos también, si nació macrosómico es porque la madre tenía diabetes, ¿no es cierto? Entonces entra a la categoría de antecedentes. Los hipertensos también tienen riesgo de hacer diabetes. Recuerdan el síndrome metabólico, hipertensión, obesidad, diabetes, y ahí se juntan. Baja concentración de colesterol, alta concentración de triglicéridos. Estamos hablando de síndrome metabólico prácticamente acá, ¿no es cierto? Sino que lo han disgregado. Esto antes de que los triglicéridos sean 150 factores de riesgo, y aquellos que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular dicen que también entonces el riesgo incrementado se caracteriza por una respuesta anormal a la sobrecarga es la intolerancia a la glucosa,
¿sí? Y la glicemia de ayuno alterada. Es cuando la glucosa no es normal, pero tampoco está en la categoría de diabetes. Miren, ya tener intolerancia a la glucosa dice que del 5 al 15% por año de estos pacientes hacen diabetes. Entonces eso es importante. Y estos pues son los factores de riesgo: sedentarismo, peso excesivo, tragedia, diabetes gestacional, hipertensión, también como factor de riesgo. Edad mayor de 45 y la manifestaciones clínicas ya lo saben. Diferencias entre la diabetes 1 y tipo 2: la edad en relación al sexo, en hombres y mujeres es igual. En la diabetes tipo 2, en las mujeres es mayor que en los varones. La edad diagnóstico para tipo 1 antes de los 30 años, tipo 2 mayores de los 40 años. Aparición brusca, no hay insulina, el paciente se muere. Y el tipo 2 es insidioso, ¿sí? Es más que solapada, es insidioso. El peso no es obeso, el tipo único, el tipo 2 sí tiene sobrepeso y obesidad. Tendencia a hacer a la cetosis, cetoacidosis, allá menos, no es que no lo haga, menos. Este sí requiere insulina, usualmente no, pero en ciertas circunstancias sí requiere insulina. Hay mayor el factor hereditario genético es más pronunciado en la diabetes tipo 2 hasta 90% que en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 es más por mutaciones. Ya, genética asociado a anticuerpos, pero hay muchos cromosomas aquí. Acá hay presencia de anticuerpos, habíamos dicho, ¿no es cierto?, contra los islotes pancreáticos. Inmunológica, inmunidad sí, allá no. Etiología viral, sí, en edades tempranas el citomegalovirus. Insulinitis inicial, acá, allá no la hay. Endocrinopatía múltiple asociada, son enfermedades, y los niveles de insulina no hay nada, y acá son malas. ¿Qué examen pedirían ustedes para ver los niveles de insulina, si están altos o bajos? Laboratorio. ¿Cómo se llama ese examen? El péptido C, ¿no es cierto? Péptido C. Menos de 1 no hay insulina, más de 1 sí hay insulina. Entonces cuando tenemos hay duda, pedimos el péptido C. El péptido C es la plantilla a partir del cual se generan las cadenas de insulina. Entonces, si no hay, o sea, menos del 1%, decimos que es el diabético tipo 1. Entonces, ya eso ya lo sabemos, ¿no? En ambos casos, ¿no es cierto? Esta es la famosa hemoglobina glicosilada. ¿Por qué es importante esto? Porque nos da una visión de qué cosa, de los niveles de glucosa en los cuantos meses anteriores, en los 3 últimos meses. Entonces hay pacientes que a veces la glucosa en ayunas está en 120, 110, pero la hemoglobina glicosilada está en 10. ¿Qué significa eso? 10 de hemoglobina, que este paciente ha tenido, ¿no es cierto?, niveles de glucosa más de entre 250 y 280 en los últimos 3 meses, sino que para el examen se preparó porque no comió nada, ¿sí? Y él quiere pasar piola. ¿Ve? Entonces con eso tú puedes detectar el comportamiento de la... Lo más interesante, cuando un paciente diabético tipo 2 tiene más de 9.6, 9.3, más de 250, generalmente la glucosa puede originar toxicidad, ¿sí? Entonces puede haber una glucotoxicidad, y esa glucotoxicidad, siendo diabético tipo 2, en pacientes con hemoglobina glicosilada más de 9, a veces es necesario utilizar insulina, ¿sí? Entonces lo usamos como marcador. Diabético con más de hemoglobina glicosilada 9, insulina, ¿sí? Entonces, y el paciente dice: doctor, ¿qué puede hacer para no usar insulina? Baja de peso. Y ahí se motiva el paciente. No, es que ya el peruano pues. Pero la diabetes puede ocasionar complicaciones agudas, la hipoglicemia, la hiperglicemia y las crónicas. Retinopatía, nefropatía, enfermedad, lipidemia, lo más importante, la arteriopatía coronaria. De todas estas, ¿por qué es importante la arteriopatía coronaria? La mortalidad del diabético, ¿sí? La mortalidad del diabético, en más del 50%, es por problemas coronarios. De eso se muere el diabético. Entonces, las complicaciones agudas hay que saberlas reconocer, ¿sí? Las dos son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, ¿sí?, no cetóxico, o estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿sí?
Bien, ¿por qué un paciente hace cetoacidosis y por qué otro estado hiperosmolar? Depende del nivel de reserva de insulina. Si hay a menor reserva de insulina, se va a la cetoacidosis. A mayor reserva se va al estado hiperosmolar. Básicamente, entonces, no es exclusivo la cetoacidosis de la diabetes de tipo 1 y tipo 2, ¿no es cierto? Pero es importante. Esta complicación, la tasa de mortalidad, ¿no es cierto? En el estado hiperosmolar, la mortalidad del 1 al 5% en los centros altamente hospitalizados. Pero el estado hiperosmolar no cetóxico va del 10% hasta 50%. Entonces es más severo o es más complicado el estado hiperosmolar. ¿Y cuáles son las características clínicas? En el estado hiperosmolar hay hiperosmolaridad con glucosa mayor de 320. Digo, con osmolaridad mayor de 320, hay hiperglicemia con glucosas mayores de 600 y deshidratación. Esto es lo que puede originar colapso vascular. En cambio, en la cetoacidosis también hay hiperglicemia mayor de 250, acidosis metabólica pH menos de 7.3 y la presencia de cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esos factores precipitantes, ¿sí? Aquí está. Pacientes a veces con una diabetes de inicio agudo, pacientes que no se dedican, pues, ¿no es cierto? No se adhieren al tratamiento, aquellos que lo más frecuente tras regresión siguen comiendo, que son diabéticos, siguen comiendo. Una infección aguda lo pone en estrés al paciente y no tiene la suficiente capacidad para responder. Cuando hay infección hay estrés, todas las hormonas de estrés se elevan y bloquean la acción de la insulina y el paciente puede hacer o cetoacidosis o en estado hiperosmolar no cetóxico. La insuficiencia renal, ¿por qué la insuficiencia renal puede descompensar a un diabético? El 30% de la insulina se cataboliza a nivel renal, entonces si está en insuficiencia renal va a tener 30% más de insulina y si ustedes no ajustan la dosis de su medicina es como si lo estuvieran sobremedicando y lo pueden llevar, ¿sí?, a una complicación grave a estos pacientes. Medicamentos, los corticoides, ¿no es cierto?, el abuso de sustancias, el alcohol, cocaína y hasta 25% no se sabe la causa. Bien, ahí están entonces algunas condiciones que pueden precipitar una descompensación aguda. Y vamos a ver cuál es la característica clínica para la cetoacidosis diabética. La instauración es rápida, menos de 24 horas, en cambio en el estado hiperosmolar hiperglicémico puede tardar días o semanas. En ambos va a haber poliuria, polidipsia, polifagia, puede haber fiebre cuando es diarrea, meses, ¿sí? La frecuencia de los signos en 100 pacientes con cetoacidosis, ¿sí? El grado de conciencia, el 84% estaba ligeramente estuporoso, solamente en incidencia en coma, ¿sí? El feto cetónico, el aliento a sidra, ¿sí?, 82%, respiración de Kussmaul, hipotermia, 24%, dolor abdominal y vómitos en 65%. Este cuadro es el que más se acerca a la realidad de nuestros pacientes cuando tienen cetoacidosis diabética. ¿Cómo determinamos la osmolaridad? Y ahí está, es la diferencia, ¿no es cierto?, del año GAP. Ya saben, ¿se acuerdan? Sodio menos cloro más bicarbonato y normalmente debe ser menos de 10 o 2. Y la osmolaridad plasmática, 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. ¿Sí? Utilicen esta fórmula, la efectiva. 2 veces el sodio más el potasio más glucosa entre 18. Si es más de 300 milosmoles, ese paciente está con estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, bien. Y el nivel de osmolaridad es el que más se relaciona con el estado de conciencia del paciente. Y este cuadro sí lo tienen que saber. ¿Cuándo es un paciente con cetoacidosis diabética? Acá está. Glucosa mayor de 250. pH menos de 7.3. Bicarbonato menor de 18. Cuerpos cetónicos en orina positivo. Cuerpos cetonemia, pues, beta-hidroxibutireno o cuerpos cetónicos en sangre positivo. La osmolaridad variable y la conciencia casi no se afecta en la cetoacidosis, sí, ligeramente están estuporosos, pero en cambio
En el estado hiperosmolar hiperglicémico, glucosa usualmente mayor de 600, pH más de 7.3, punto de corte, ¿sí? Bicarbonato mayor de 15, la cetonuria, no, generalmente no hay leve, ¿no es cierto? Pero la osmolaridad más de 320 y estupor en coma. Vean que entonces que el estado hiperosmolar produce mayor compromiso de conciencia que la cetoacidosis. Entonces, en el examen va a venir esto y esto de acá, ¿no es cierto? Lo de acá no, a veces ya para ver severidad. Pero entonces son los que deben llegar a 250. Y pH, pH, menos de 7.3. Si no, no es cetoacidosis. Para el otro es la osmolaridad, mayor de 320 y la glucosa elevada. El otro es la hipoglicemia. Y miren, más mata la hipoglicemia que la hiperglicemia. Diagnóstico, glucosa menos de 70. Antes se esperaba que el paciente esté con todos los síntomas de hipoglicemia para hacer el diagnóstico, el cual se da cuando la glucosa es menos de 50. Es la complicación más frecuente cuando el paciente recibe insulina, ¿sí? Y también esto limita a veces tener un control óptimo de la diabetes, y a veces tratamos de llevarlo a lo normal y nos pasamos para el hipoglicemia. ¿Y por qué 70? Porque cuando la glucosa está menos de 70, ¿sí? Empiezan a aparecer las hormonas de contrarregulación. Primero se eleva el glucagón para neutralizar la acción de la insulina, ¿sí? Cuando baja también la adrenalina y el cortisol, en ese orden, glucagón, adrenalina, cortisol y hormonas de crecimiento. Y la glucosa cuando los síntomas aparecen cuando es menos de 55. Entonces antiguamente decían hipoglicemia menos de 60, no, ahora es menos de 70 para prevenir el desarrollo de los síntomas, porque ya se ha visto que los mecanismos fisiopatológicos, ¿sí?, aparecen, ¿no es cierto?, cuando la glucosa es menos de 70. Entonces nos quedamos con ese valor de 70 de glucosa menos de 70. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ahí está pues, la insulina, ¿sí?, o el uso de un secretagogos. Secretagogos son medicamentos que estimulan la producción de insulina a nivel de las células beta. Casi ya no usamos, porque los únicos secretagogos que existen en el mercado son la glibenclamida, ¿la conocen o no? ¿Sí? Y la glimepirida. Lamentablemente la glibenclamida se sigue usando porque es barata, ¿sí? 10 centavos cuesta cada tableta, En cambio te compras una tapa glifosina, cuesta 8 soles cada tableta, ¿sí? Entonces con 3 soles, te imaginas, puedes tener medicina por un mes. Y se sigue usando y se sorprenden, ¿no es cierto?, cuando vienen los americanos y europeos y la ven en el petitorio glibenclamida. Para ellos es algo ya no natural, ¿no es cierto? Los dos usan glibenclamida en una de 10 centavos. Y hay gente que no le das tratamiento pero no come el paciente porque alguien le dijo tienes que hacer dieta, ¿no? El paciente diabético, yo no recomiendo dieta, no come nomás, yo me encargo de controlar tu dieta, pero come moderadamente, yo me encargo de controlar tu glucosa. Aumento del uso de glucosa, de repente es un paciente diabético que se le ocurre hacer ejercicio, ¿sí? Y cuando hace ejercicio, ¿qué pasa con los receptores de insulina? Se abren, el fenómeno de upregulation. Recuerden ustedes que normalmente esta es la célula, ¿no es cierto? Y los receptores están acá, la insulina, estos son los receptores, ¿no es cierto? En reposo, en ejercicio, los receptores se abren hacia afuera. Y entonces la insulina puede actuar. Entonces va a hacer ejercicio, pero no lleva algún soporte de glucosa, entonces empieza a hacer hipoglicemia. ¿Qué más, no es cierto? Bueno, disminución de la producción de sensibilidad a la insulina. Por ejemplo, le estuviste dando corticoides y le quitas pues el corticoide y el paciente se hace, o tiene una enfermedad, ¿sí?, le estás poniendo insulina, controla la enfermedad, desaparecen las hormonas de estrés y se vuelve más sensible. En insuficiencia renal, ya el aclaramiento de la insulina disminuye, ¿sí? Ya no es. Deficiencia de insulina, hipoglicemia sintomática, neuropatía, etc., asociados a falla autónoma. Pero esos son las principales condiciones que hay que tener
Entonces, el manejo de la diabetes es un manejo estrecho, es bedside, a la cabecera del paciente, tenemos que controlarlo, no se puede mandar a veces, es algo que el paciente sea muy, que lo hay pacientes muy autoeducados, educados, ¿no es cierto?, en cuanto a su terapia. Entonces, ahí está, las causas: insulina, el alcohol, falla renal hepática, sepsis, inhibición, cortisol, glucagón, algunos insulinomas. La desinflamastosis es aumento de las células pancreáticas, no llega a formar tumor, ¿sí? En el insulinoma es un tumor, en la desinflamastosis no llega, son células dispersas en mayor cantidad, pero que no llegan a formar un tumor. A eso se llama desinflamastosis. Entonces, conforme va cayendo la glucosa, aparecen primero los síntomas adrenérgicos, que son los que te advierten que vas a tener una hipoglucemia, puede ser palpitaciones, temblores y ansiedad. Luego, los colinérgicos, diaforesis, hambre y parestesia, ¿sí? Entonces, eso le avisan al paciente. Por eso, a veces, es importante en los diabéticos no dar beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores te pueden bloquear esto de acá y el paciente se va a la hipoglucemia. No lo siente. Y finalmente aparecen los síntomas neuroglicopénicos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se afecta? Primero el área cortical se desorienta, somnolencia. Después al área se vuelve torpe cuando afecta el área subcortical. Luego el mesencéfalo, empiezan a aparecer ya espasmo, babeste, y al final la encefálica, coma, respiración hipotética. Y aquí está. Entonces, dependiendo del nivel de glucosa, menos de 70, náusea, hambre, eructos, hipotensión. De entre 50 a 70 ya aparece signos neuroglicopénicos, letargia, irritabilidad, falta de concentración. De 30 a 50, hiperventilación, no es como hipertaquicardia, y menos de 30 ya se vuelve inconsciente. Entonces, más o menos de acuerdo a lo que tiene el paciente, ustedes pueden predecir cómo están sus niveles de glucosa. El tratamiento es fácil desde ahora, ¿sí? Dextrosa al 33%, 5 ampollas y listo, que se acabó. Las complicaciones crónicas, ¿no es cierto?, generalmente afectan pueden ser de dos tipos: las microvasculares, ahí está la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, y las macrovasculares. Tiene que pasar algún tiempo para que se desarrolle esto de acá, y en términos generales decían que estudiado, demostrado en los diabéticos tipo 1, ¿sí? Cuando el paciente desarrolla diabetes mellitus, ¿no es cierto?, más o menos a los 10 años de iniciar la diabetes 126 miligramos, a los 10 años riesgo de retinopatía. Y ese riesgo se mantiene toda la vida mientras el paciente sea diabético. Conclusión: tiene que ir al oftalmólogo todos los años. El riesgo de nefropatía entre los 15 y 20 años. Nefropatía. Entre 15 y 20 años. Primero se afecta el ojo. Interesante, porque luego de 20 años, si no ha desarrollado nefropatía, ya no lo va a hacer. Se salvó. En cambio, la neuropatía, como son muy sensibles desde el inicio, es decir, un paciente puede debutar con neuropatía diabética, ¿sí?, con dolores, parestesias, problemas, alarmas, esas cosas. Entonces, ¿por qué se debe? Por problemas genéticos, metabólicos, y dentro de los metabólicos, estos es los productos avanzados de glicosilación, la activación de la vía del corredor, radicales libres, que son toxinas prácticamente, y la activación de las proteínas. Son teorías que explican el desarrollo de estas complicaciones. Factores genéticos, esto, y aquí vamos a ver entonces, ¿no?, la retinopatía diabética, ¿sí? La retinopatía diabética, desde el punto de vista clínico, se divide así, ¿no es cierto?, en tres fases. La no proliferativa, en la que hay microaneurismas, hay hemorragias, exudados duros y edema macular. Luego viene la preproliferativa, aparecen exudados venosos, anormalidades venosas, arteriales, capilares, edema macular. Y finalmente la proliferativa, en que aparecen nuevos vasos.
Estos nuevos vasos se debe a haber hipoxemia de la retina, y al haber hipoxemia estimula a los factores de crecimiento y se van formando nuevos vasos en un intento de mejorar la irrigación de la retina, pero esos nuevos vasos son los que empiezan a malograr toda la estructura nerviosa de la retina. Y edema macular. Miren que el edema macular atraviesa todas las fases de la retinopatía y es tan importante porque la principal causa de alteración de la visión o ceguera es el edema macular. Entonces un paciente puede tener disminución o pérdida de la visión estando en una fase no proliferativa por el edema macular. Trata la diabetes de disminuir el edema y el paciente recupera. O lo puede tener también en la última fase, en la que ya prácticamente pérdida. Entonces la principal causa de disminución de la agudeza visual en pacientes diabéticos es el edema macular. Y de acá apréndanse esto, por favor, la fase no proliferativa y la proliferativa. Este es un intermedio, la proliferativa, no tiene mucho sentido. La no y la proliferativa. Y ahí está, ¿no es cierto? Una retinopatía diabética proliferativa. Observen los vasos que se han empezado a formar acá como las redes, ¿no es cierto? En cambio, la no proliferativa, básicamente los vasos están todavía normales. Bien. ¿Cuándo hacer, ¿no es cierto? El primer examen del diabético tipo 1, 3 a 5 años después del diagnóstico, y de ahí todos los años. Y en el diabético tipo 2, en el momento del diagnóstico, y luego todos los años. ¿Por qué en el diabético tipo 2 hay que hacer el examen en el momento del diagnóstico? ¿Alguna idea? Es por eso. El diabético tipo 2, así es, ¿no es cierto? Tiene una fase asintomática y tiene una fase sintomática. La fase asintomática, esto se debe cuando la glucosa es mayor de 180. Cuando es mayor de 180, ¿sí?, supera el famoso, ¿cómo se llama eso? El umbral renal de la glucosa. Supera el umbral renal de la glucosa, en el cual el riñón es incapaz de manejar la glucosa. Entonces hay glucosuria. Pero como la glucosa es una sustancia osmótica, jala agua. Y la glucosuria más agua da poliuria. Hay pérdida de peso rápida, ¿no es cierto? Pérdida de peso, hay polidipsia, y aparece la polifagia. ¿Por qué? Cuando llegó a este nivel, el paciente ya tiene 50% de su páncreas fisiológico. Ya se le murió el 50%. Pero esta fase asintomática generalmente puede durar entre 10 a 20 años. Entonces, cuando a un paciente diabético, en el diabético mellitus, cuando al diabético recién le haces el diagnóstico, puede ser diabético más de 3 a 5 años, es decir, ya puede tener daño renal. Esa es la razón por la cual todo diabético tipo 2 hay que hacerle el examen en el momento del diagnóstico, porque este ya puede arrastrar la diabetes más de 10 o 20 años, ¿no es cierto? Y todo el tiempo estuvo asintomático, y no lo sintió. Bien, la nefropatía diabética ya saben que es la principal causa de insuficiencia renal. Lo más importante es esto, que la nefropatía diabética altera el riñón en forma escalonada. ¿Sí? Primero que aparece hiperfiltración, el riñón filtra más de lo normal. ¿Cuánto es lo normal? De 80 a 120 mililitros, empieza a filtrar 180, 200. Después, ¿sí?, hay lo que se llama la microalbuminuria. Después, ¿sí?, con el ejercicio nada. En el estadio 3 ya aparece la microalbuminuria franca, en el estadio 4 hay proteinuria y en el estadio 5 aparece lo que se llama el síndrome nefrótico. Y en este estadio es donde se empieza a presentar la insuficiencia renal. Entonces no se pueden saltar estas etapas los pacientes diabéticos. Interesante con retinopatía y nefropatía, esto es lo más importante. Aquí están las definiciones de qué cosa es microalbuminuria, proteinuria. En los diabéticos con nefropatía, en su mayoría presentan retinopatía diabética, pero no todos los pacientes con nefropatía presentan retinopatía, ¿sí? Eso es lo que hay que tener, ¿sí?, en cuenta. Y
Y neuropatía, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que puede afectar tanto los nervios motores como los somáticos como los autonómicos. Y de esto, la neuropatía simétrica distal, polineuropatía simétrica distal, es la más frecuente. ¿Qué presentan los pacientes? Parestesia. ¿Qué cosa es una parestesia? No, son alteraciones sensitivas descritas como hormigueos, pero en forma espontánea. Nadie le está provocando, ¿sí? Ya, parestesia y puede llegar hasta el dolor. Y de presentación nocturna. Y en general, todos los dolores se presentan en la noche. ¿Por qué? Por la distracción, el fenómeno de distracción. En el día, tú puedes tener un dolor, pero la distracción del medio ambiente te distrae el dolor. En la noche, como no hay nada, todo se concentra la atención en el dolor. ¿Ya? Y puede haber alteración autonómica a nivel del gastrointestinal. ¿Qué produce a nivel del gastrointestinal? Lo que se llama la gastroparesia diabética, ¿sí? 2. A nivel geniturinario, ¿qué puede producir? No sé si lo tengo acá. Acá está. Esto es ya. Entonces acá se les he resumido, ¿sí? El 30% tiene afección del sistema de gastroparesia. Provoca plenitud, llenado, ¿sí? No digiere bien el estómago y puede presentar vómitos, ¿sí? Se presenta cuando hay casos avanzados de inestabilidad glucémica. Puede presentar diarrea debido a esta gastroparesia de predominio nocturno. Entonces, son pacientes diabéticos que presentan diarrea crónica, le haces todos los exámenes, no encuentran nada. Disfunción vesical, vejiga neurogénica, ¿sí? No se contrae y esto se orina por rebosamiento. Disfunción eréctil en los hombres, ¿sí? Y aquí para eso tienen que utilizar el sildenafilo, vartanafilo, tadalafilo, los inhibidores de la fosfodiesterasa. Pueden presentar alteración sudomotora y vasomotora y sudoración parcelar. Yo he visto pacientes que les sudaba solo la media cara, nada más. Pueden presentar hipoglicemia inadvertida, ¿no? Es que ya no hay la respuesta adrenérgica, hipolinérgica. Y puede neuropatía autonómica vascular, ¿no es cierto?, que es aumento de la mortalidad por arritmias cardíacas, hipotensión ortostática, ¿sí? Entonces, esas son las principales características de la neuropatía somática. Dentro de las complicaciones macrovasculares están la cardiopatía isquémica, la arteriopatía periférica, la enfermedad cerebrovascular, los desórdenes cerebrovasculares, aneurisma de la arteria renal y abdominal, y hemos dicho que estas son las principales porque los pacientes de que se mueren de problemas cardíacos. Algunas estadísticas dicen que hasta el 70% de pacientes se mueren de problemas cardiovasculares. Y luego ya tenemos algunas formas místicas que es el pie diabético, ¿sí? Ya lo han visto ustedes, pie diabético, aquí está la clasificación original de Wagner, ¿no es cierto? 0, no hay lesión, pero es un paciente que es diabético que ya tiene riesgo. 2, úlcera superficial. 3, una úlcera profunda que llega a su tejido celular subcutáneo, afecta tendones y ligamentos, pero no hay absceso ni afección ósea. Grado 3, abscesos o afección ósea. Grado 4, se localiza en el talón o en los dedos. Y grado 5, cuando ya comprometió todo el pie. Entonces, este paciente, por ejemplo, que tiene todo el pie comprometido, sería, y se ve hasta el hueso, grado 5, ¿sí? Y ese paciente que solamente tiene comprometido el talón sería solamente grado 4, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está la clasificación de Wagner. Un poquito sobre la obesidad. Obesidad ahora se considera que es un estado inflamatorio crónico, ¿sí? Entonces hay algunas teorías y ahora veamos causas endocrinológicas de obesidad, además de la diabetes. No, la diabetes produce obesidad, ¿o no? No, la obesidad es un factor de riesgo a la diabetes, ¿eh? Al contrario, pero la diabetes te hace bajar de peso, ¿ya? Por eso tenga mucho cuidado, ¿sí?
En cambio, el síndrome de Cushing, sí, ¿no es cierto? Por el cortisol. El hipotiroidismo también, la acromegalia y la poliquistosis ovárica, porque esto, ¿no es cierto?, ¿a qué se está asociando a síndrome metabólico? Entonces, tenga cuidado en la pregunta. La diabetes no produce obesidad, al contrario, la obesidad es causa o factor de riesgo para la diabetes. No se vayan a equivocar en esa pregunta. Que ya lo vi, a los que más vendidos son las chicas. Anote pues. Causas de pérdida de peso, el hipertiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. ¿Sí? Ahí podríamos agregar, ¿no es cierto?, la diabetes, pero cuando ya está descompensada, ¿no es cierto?, te hace bajar de peso. ¿Qué cosa es eso? La acrantosis nigricans es una hiperpigmentación, ¿sí?, que aparece en los pliegues y se asocia a diabetes. El hirsutismo, ¿no es cierto?, es crecimiento del vello con un patrón de distribución masculina en mujeres asociado a problemas. Ya habíamos visto ahí. Mixedema pretibial, ¿no es cierto?, es una infiltración de una sustancia mucosa en los tejidos a nivel de la región pretibial. Esta dermatosis es manifestación, parte de la triada clásica de la enfermedad de Graves, ¿no es cierto? La enfermedad de Graves no es el hipertiroidismo, sino es bocio difuso, exoftalmos y mixedema pretibial. Entonces acá corrija, no es hipertiroidismo, es bocio difuso. Onicolisis, ¿dónde se ve? ¿Qué patología se ve? Donde se rompen las uñas con facilidad. ¿Dónde se ve? Hipertiroidismo. Muy bien. Y a veces así solamente pueden hacer el diagnóstico. Hiperpigmentación